Ya escuchó usted, también está con nosotros Fernando Acuña. Fernando, muy buenos días. Claudia, muy buenos días, Ana Luisa y auditorio, por supuesto, muy buenos días. Gracias. Gracias, buenos días, y le enviamos un saludo a Armando Horta, que el día de hoy no nos pudo acompañar en esta mesa. Le enviamos un saludo desde el Centro de Operaciones de Organización Radiofónica Tamaulipeca. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, bueno, pues un tema obligado. Lo que ocurrió en la Ciudad de México, este sismo, lo decíamos, la tragedia de nueva cuenta se repite en nuestro país. 32 años después, la historia se repite tal y como ocurriera precisamente un 19 de septiembre de 1985, pues se registra un sismo en la Ciudad de México. Y bueno, tras este movimiento telúrico también se siente en el estado de Tamaulipas, caso concreto en el sur, en Altamira, en Tampico. Entonces, ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa. ¿Estamos preparados? Estamos en materia de protección civil. Ana Luisa García. Sí, la cuestión es que ya no podemos tener la certeza de que lo que no ocurría antes no vaya a ocurrir. Y el caso específico lo acabas de mencionar, ¿no? En la situación de Tampico, donde nunca antes, yo vivía ya 8 años y nunca tembló, porque por ejemplo en otras zonas como Puebla, como Veracruz, son frecuentes, ¿no? Es más, no se alarma uno, ¿no? Y no solamente se trata de los sismos, también el caso de los tornados, ¿no? Y en la última ocasión casi llegó uno a Nuevo Laredo, ¿no? Le tocaron las rachas. Entonces no hay ninguna garantía que en algún momento dado esos tornados tan propios de Estados Unidos les llegue a las ciudades fronterizas. Con esto aquí el tema sería ver con la experiencia que acabamos de tener, que creo que nos cimbró a todos desde en nuestro interior, ¿no? No nos habrá llegado los movimientos telúricos, pero en el interior creo que sí nos cimbró, y eso nos debe dejar una lección de interés en la práctica de la protección civil, que no solamente es el ejercicio de una función pública, sino que incluso está contemplado en la ley el desarrollo de organizaciones, el desarrollo de una vocación de voluntariado, el desarrollo de programas de promoción, etcétera, pero claro que todo bajo la directriz de protección civil, la capacitación que la ley contempla para que formen a paramédicos, para que formen a voluntariados, para que todo el mundo sepa qué hacer en un momento dado. De hecho, en el 2006, 2007, que hubo algunas inundaciones muy fuertes, aquí en Tamaulipas se empezaron a promover, sobre todo en las escuelas, tanto desde de preescolar, primaria, secundarias, hasta las universidades, los grupos perdón, que deben de existir en cada institución, en cada plantel de protección civil. Son los grupos de emergencia que deben de renovarse cada año, y que yo siento que ya ahorita ya se nos pasó esa preocupación, ¿no? Es decir, que en cada organización, llámese industrial, comercial, de educación, etcétera, debe de haber un grupo que va a estar integrado y renovado cada año, y que cada quien sepa lo que debe de hacer en un momento de emergencia. Y esa emergencia pues se puede presentar incluso en las escuelas que estamos viendo aquí, unas muy antiguas, que ha habido derrumbes, en fin, por diferentes circunstancias, ¿no? Las balaceras incluso, ¿verdad?, que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que haber un ejercicio que los mantenga ya en alerta, y que cada quien pueda saber qué hacer en determinado momento, cómo ayudar, cómo promover en su grupo. Creo que hay muchos vacíos, ¿verdad? Y es que en materia de protección civil se ha preparado, se ha capacitado a la gente, lo decíamos, en el centro, en el sur del país, con el tema del sismo. En la frontera, por la ubicación que se tiene, se ha preparado en cuanto a cómo enfrentar los cambios climatológicos, como es huracanes, como es tormentas. Lo decíamos, el caso de las balaceras, sabemos en Tamaulipas cómo responder ante situaciones o contingencias como estas. Pero de pronto, como lo decías tú, hoy el cambio climático y todos esos factores han cambiado, entonces ya no estamos exentos de una situación yo le como quiero esta. comentar algo. En aquella época en que empezó la inseguridad, aquí ya, les decía yo, 2007 o 2008, que empezó a recrudecer, en una institución como la Universidad Politécnica,
recuerdo que los automóviles fue instrucción, estaban listos para la retirada. O sea, en lugar de estacionarse como llega uno normalmente con la trompa del vehículo y que sale uno de reversa, no, la instrucción era que estuvieran todos estacionados de reversa, listos para el arranque, por decirte algo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, desgraciadamente, nada más se activan cuando hay un momento determinado, ¿verdad?, de alerta o de alarma. Pasa eso, te acostumbras a vivir, como ahorita, en la inseguridad, y yo creo que ya no lo practican, ¿verdad? Fernando, tu percepción en relación a este tema. Gracias, Claudia, muy amable. Gracias, auditorio, por acompañarnos. En primer lugar, quiero decirles que se trata de un tema muy complejo y que requiere pues gran responsabilidad para abordarlo, ¿no? En la medida que es un tema, paradójicamente, a pesar de que México se encuentra en la mayor zona sísmica del mundo, existen muy pocos sismólogos en México. Hasta hace 12 años, yo, como periodista me vi en la circunstancia de tener que echarme un clavado a las redes, de investigar todo lo que significa este problema, ¿no?, de los sismos a nivel mundial en nuestro país. Y me di cuenta que hasta hace 12 años, te decía, no existían apenas 20 sismólogos. Me parece que hace falta que las universidades públicas o las instituciones de educación privada impulsen más el tema en el terreno académico, ¿no? Requerimos más gente que esté compenetrada con temas como mecánica de suelos, con toda una serie de situaciones de carácter geográfico, topográfico, sismológico. Es impresionante lo que sucede abajo del suelo, es decir, en el interior de la tierra. En ocasiones creemos que lo que ocurre con los huracanes, como decía ahorita Ana Luisa, es producto de circunstancias externas, pero la mayor parte de lo que sucede es producto del calentamiento de la tierra, de lo que sucede abajo de nuestros pies. Y de acuerdo a los especialistas en el tema, hay placas tectónicas, se les llama placas tectónicas, que no son otra cosa que grandes pedazos de piedra, bloques de piedra, que están moviéndose constantemente en lo que es la capa terrestre, que es la capa más próxima a nosotros, ¿verdad? O sea, que después vienen dos capas más y que el centro de la Tierra pareciera un tema de ficción, pero está formado por un centro de roca sólida que nada prácticamente en un mar de roca fundida, ¿no?, de fuego prácticamente. Entonces, es algo extraordinario, pero a la vez muy complejo en cuanto a lo que está sucediendo con nuestro planeta. Y esto, desde luego que plantea pues exigencias muy digamos, urgentes en cuanto a que los gobiernos a nivel mundial y específicamente aquí en México, pues haya una cultura de la planeación, una cultura más cercana a la gente. Nosotros anoche veíamos, por ejemplo, que en la Ciudad de México no había coordinación plena entre los funcionarios federales. Por un lado, veíamos que en un noticiero de Ciro Gómez Leiva, un secretario de Educación, Aurelio Nuño, declarando que había 30 muertos en la escuela Enrique C. Rebsamen, que es el colegio o el lugar más emblemático, ¿no?, de la tragedia del sismo en México. Y minutos después, ese mismo noticiero informaba que solo había 25, que de acuerdo a la Secretaría de Marina y a la Dirección de Protección Civil que preside
este señor Puente Espinosa, Luis Felipe Puente, que eran solo 25. Entonces, bueno, ahorita no se ve la parte política del tema, ¿no? Ahorita porque todo el mundo estamos en la tragedia, inmersos, sí, en lo que son en contabilizar las víctimas, en mirar las escenas de horror, en labores de rescate también. De rescate que se dan en la Ciudad de México, que es la que acapara actualmente el tema del sismo, a pesar de que en otros estados también hay problemas, pero sí, bueno, mediáticamente la Ciudad de México, por sus características de ser la capital del país, es la que acapara el problema. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: a pesar de la experiencia del sismo de 1985, donde murieron alrededor de 10,000 personas oficialmente, pero que se habla hasta de 40,000 víctimas, a pesar de ello, y de acuerdo a declaraciones de algunos sismólogos en México, apenas hace 12 años apenas existían unos 20 edificios con registro sismológico. Es un sistema de registro sismológico. Me parece que a pesar de las experiencias que hemos vivido, México aún no tiene una cultura de la prevención. Y es que en ocasiones, Fernando, anteponen los intereses políticos, los intereses económicos, los intereses personales a esta situación. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, se ha llevado, el día de ayer platicábamos con algunos residentes de la Ciudad de México, dice, se vinieron abajo edificios que tenían la garantía que estaban precisamente contra fenómenos de este tipo, ¿no? Era contra sismos, contra cualquier movimiento telúrico, dice, y bueno, prueba de ello es que se vinieron abajo. Lo vemos, no nos vayamos hasta la Ciudad de México, lo vemos aquí de pronto, una mala planeación en la ciudad, la construcción de fraccionamientos en cauces de agua, vemos edificios públicos precisamente a esas alturas y con toda la experiencia que se ha presentado y con todos estos hechos en diferentes puntos del país y del mundo, situaciones que no se tienen medidas en materia de protección civil. Tenemos aquí la Torre Bicentenario, que no tiene salidas de emergencia. Claro. Que imagínate una situación de alarma, de contingencia. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a platicar de este tema, seguimos hablando de ello. 9:22, corte y regresamos. Amigo agricultor, es tiempo de sembrar y en Semillas Mejoradas Gebla tenemos semilla de maíz certificada de ciclo intermedio y temporal. También le ofrecemos semilla de frijol negro Jamapa. Obtén la mejor calidad y desde luego buen precio. No gaste dinero, 2,000 o 3,000 pesos de más por híbridos. Mejor compren Semillas Gebla y coseche maíz con la mejor calidad. Semillas Mejoradas Gebla, teléfono 3151198. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23, sucursal 100, a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. En México lo bueno cuenta. Hemos construido hospitales de alta especialidad y mejorado las instalaciones de muchos otros. Cada día, en los hospitales, clínicas y centros de salud públicos, realizamos cerca de 10,000 cirugías y atendemos a 1 millón de mexicanos. Sí, cada día. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sabemos lo mucho que luchas por alcanzar tus sueños. Por eso en Compartamos Banco tenemos 27 años de acercarte a ellos, ofreciéndote créditos con trámites sencillos y pagos a tu alcance. Tú también acércate a nosotros y cumple tus sueños. Llama a Compartel 01800 220 9000 o más información en compartamos.com.mx.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. 9:24. Lo decíamos hace unos momentos, Fernando Acuña. Bueno, pues de pronto tal parece, ¿no?, que son primero los intereses políticos, económicos y personales de quienes están al frente, de pronto de los gobiernos, y bueno, pues la verdad es que tal parece que les importara poco, ¿no?, la seguridad de las familias. Y los titulares de protección civil en el país, desde Luis Felipe Puente hasta aquí Pedro Granados, yo lo manejo hoy en la columna, que finalmente, bueno, ojalá y tuvieran la formación académica, la formación científica como para responder de una manera puntual, de una manera muy atingente a este tipo de problemas, porque, digo, a reserva de que estas gentes nos presenten los datos de su formación profesional, me parece que no cuentan con el perfil que se requiere de manera legal y que por ahí estarían ya violando algunas normas, ¿no?, de lo que se requiere de la seguridad, de la protección civil en México. Entonces, como lo comentábamos hace un rato fuera del aire, aquí en Tamaulipas hay riesgos muy específicos. Hablábamos de la torre, de la famosa torre Bicentenario, ¿no?, que no sé si cuente con los mínimos de seguridad, que me parece que no los tiene. También hablábamos ahorita de las edificaciones de los asentamientos urbanos, ¿no?, que a lo mejor estaban también en riesgo, ¿no?, o sea, al estar cerca de la cordillera, estar cerca de las faldas de la sierra, todo esto. Entonces, me parece que el tema de protección civil solo es utilizado ahorita como para administrar recursos, como para manejar dinero, manejar presupuesto. En México, por ejemplo, Luis Felipe Puente, pues es uno de los contratistas más cercanos al presidente. Aquí Pedro Granados, pues imagino que también es amigo del gobernador. Fue dirigente del Partido de Acción Nacional. Entonces, los colocan ahí, y con todo respeto, los colocan como producto del amiguismo, o si vamos más allá del compadrazgo, de las recomendaciones. Pero me parece que debería de modificarse las reglas y que sea el Congreso del Estado y que sea una gente preparada realmente la que llegue a este tipo de cargos. Que como sociedad este tipo de situaciones nos sirva para exigir que quien realmente sea colocado o sea enviado a estos puestos en materia de protección civil realmente le sepan al tema, porque hay una serie de requisitos, Ana Luisa. Sí, hay una serie de requisitos, pero no se cumplen. Pero mira, a mí antes de que se me pase, yo creo que es muy importante que protección civil se desprenda del tema político. Y empezando porque debiera de legislarse en el sentido de que el cambio de funcionario, ya sea el seccional, que es el gobierno del estado, y el municipal, no se hagan junto con el cambio de la administración. Si hay en la ley, por ejemplo, observaciones que desgraciadamente tampoco se cumplen, de ejercicios tan seccionales como son el fiscal para anticorrupción, como es el auditor superior, creo que en este caso también debería de establecerse que ese cambio de director de protección civil, tanto municipales como del Estado, se hicieran a mitad de la administración, ¿sí? A mitad de la administración, para que tenga oportunidad en un momento dado el nuevo gobierno, digamos a los 2 años de perdido, ¿verdad?, de introducir al elemento que él quiera dejar, pero no lanzarlo, ahora sí como dicen, con el borras, ¿no? No lanzarlo nada más así de la noche a la mañana sin ninguna clase de experiencia, porque es lógico, no hay una escuela para esto, digo, quiero decir, a nivel superior, ¿no? Hay cursos que incluso está también establecido en la ley que Protección Civil debe de darlos, pero yo pienso que
que no tienen en este momento, por lo menos, que la gente capacitada, ni una política permanente, porque esto tiene que ser permanente. Si estamos hablando de que cada año establece la ley que los grupos de voluntarios, que los grupos de protección civil en la que hay establecidos en cada escuela, en cada centro de trabajo, debe de confirmarse o ratificarse cada año. Pues. Ana Luisa, ¿opinan que el área de protección civil debería de convertirse en una secretaría? Claro. Debería de convertirse en una secretaría, pero también hay que decir, las áreas de protección civil son las más olvidadas en los municipios. Vámonos al área de protección civil, de bomberos. No tienen equipo, no tienen ambulancia, en el momento de una contingencia, pues no saben cómo responder ante la falta de por eso precisamente tienen que trabajar con sociedad civil. Por eso incluso aquí está establecido en la ley que puede haber organizaciones de protección civil privadas, ¿sí?, que funcionen con donativos, etcétera. Entonces hay que fomentar ese tipo de voluntariado, ¿no? Entonces, si no se fomenta, incluso con los muchachos, con los estudiantes, desde niños, ¿verdad? Como hoy, que los acercan, por ejemplo, con el ejército, ¿no? Creo que también se les debe de acercar a este tipo de capacitación. Pero yo insisto en que estos puestos no pueden ser examinados desde el punto de vista político en la cuestión de la elección. Sí, aquí establece precisamente que no debe de tener vínculos entre los requisitos, ¿verdad?, con un partido. O sea, que quiere decir que precisamente que debe de estar lejano a la cuestión política. Pero yo creo que hay que tomar todavía mayores providencias. Que eso nos sirva, le decíamos, para hacer una revisión y a la sociedad también para exigir realmente en materia de protección civil. Estamos a punto de despedirnos. Sí, Tamaulipas, por ejemplo, no tiene los problemas de sismo hasta ahora. Nadie nos garantiza que no los vayamos a tener. Se sintió pequeñito, ¿verdad? Tampico, estamos empezando. Sí, se ha sentido en San Fernando, pero en por Padilla, ejemplo, en Victoria. tiene muchos problemas en el tema de inundación. Y Tampico es el que está con mayor riesgo por estar rodeado totalmente de agua, ¿no? Tiene mar, tiene río, tiene laguna, y en el 976 estuvo a punto de... Siempre decimos, la naturaleza no tiene palabra. No tiene palabra. Y ya vemos que puede suceder cualquier tipo de situación. Problemáticas para protección civil la tenemos. Lo tenemos en el tema de inseguridad, lo tenemos en el tema de las inundaciones, y lo tenemos simple y sencillamente en el caso de un incendio en un edificio como el que decíamos. En la Torre Bicentenario. ¿Qué se hace? Un fuerte viento ahí, hay gente que te tiene que ayudar para que puedas entrar al inmueble. Claro. Quiero puntualizar nada más dos cosas para concluir, para despedirnos. La primera, que Tamaulipas sí se encuentra dentro de una zona sísmica, porque la República Mexicana forma parte de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es como una especie de herradura alrededor del continente, pero que abraza casi toda la República. Es decir, la parte de agua de ese cinturón, pero lamentablemente para nuestro país abraza la mayor parte de la República, y estuvimos observando, engloba Tamaulipas totalmente, casi totalmente. El segundo punto es que no debe haber improvisación en este tipo de cargos o de funciones, porque la realidad nos está diciendo que si seguimos ejerciendo el amiguismo, el compadrazgo, la improvisación, la naturaleza nos va a sorprender y nos va... y vamos a pagar cara esa factura. Y posteriormente, ya cuando estén las cosas, cuando esté la tragedia, vamos a querer remediarlas. Pero en este momento yo creo que hay que prevenir y hay que ya impulsar una cultura de la prevención en Tamaulipas. Definitivamente. Con eso cerramos. Gracias, Fernando Acuña. Gracias. Gracias, Ana Luisa García. Y gracias, por supuesto, a usted también como audiencia de ORT Noticias. Lo invitamos para que nos acompañen los cortes informativos. Ya lo saben, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Ya nos vamos. Cuídese mucho y que tenga un excelente día.